más repercusión hoy en otros espacios, ¿no? La tendrá seguramente durante el día. Escucharemos incluso su voz en los medios o en los espacios disponibles para discutir, reflejar, debatir las deudas de la democracia, las pulseadas de poder que persisten en nuestra sociedad. No son muchos esos espacios o esos medios, pero sí son muy valiosos y sí cumplieron un rol fundamental en los últimos 4 años y lo siguen cumpliendo en la actualidad. Esta radio es una de esas señales, de esos lugares que todavía quedan para plantear las injusticias, los abusos de poder. La causa Milagro Sala nos hace una vez más volver la mirada sobre los medios de comunicación y la necesidad de replantearnos lo dañino de la actual concentración y las deudas en cuanto a la legislación, especialmente después de la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a manos de Mauricio Macri. Milagro nos hace replantear, por supuesto, la necesidad de discutir la justicia, un ámbito vedado para la mayoría de los mortales desde siempre. La justicia, inalcanzable y por lo tanto incuestionable, así la quieren. En realidad, tanto determinado sector de la prensa tradicional como de la justicia se consideraron hasta hace poco tiempo una élite incuestionable, una pretensión caída en desgracia, por suerte, pero que aún promete grandes resistencias. Resisten en defensa del privilegio a utilizar de manera discrecional el poder que deberían administrar, por supuesto, de otro modo. Hay múltiples lecturas que se desprenden de la detención de Milagro Sala, de la existencia de presos políticos en Argentina, pero especialmente de Milagro Sala, una detención arbitraria con un claro sesgo clasista, machista, político, y para atajar distraídos, quiero decir que cuando se denuncia la existencia de presos políticos o cuando escuchamos hablar presos políticos, no se pide impunidad, no es la finalidad. Sí que los procesos judiciales tengan sustento, sí que los procesos judiciales sean justos. Milagro Sala cumple 5 años presa. Es más que una mujer luchadora, negra, cooperativista, militante, como ella misma se define o como la definen quienes señalan lo arbitrario de su encierro. Es más, es una mujer luchadora, negra, cooperativista, militante que hace 5 años es prisionera de la derecha argentina. Ese es el mensaje que el Poder Real ensayó en tierras de Gerardo Morales para luego trasladarlo al ámbito nacional. Milagro, recordemos, es detenida por participar en una protesta. Sabemos en Argentina que tenemos todos el derecho a expresarnos y a protestar, o creemos que lo tenemos. Recordemos que incluso durante la pandemia el macrismo inauguró y defendió ese derecho, aún a riesgo de ocasionar contagios con un virus mortal en todo el país. ¿Será que creen que para algunos ese derecho vale y para otros no? Por lo tanto, hoy en Jujuy la provincia se despertó con un operativo que se llama Operativo Aniversario, mediante el cual Gerardo Morales le quiere poner coto justamente a las protestas, busca apaciguar las movilizaciones que están previstas por este aniversario e impedir acampes e ingresos con esa finalidad a la provincia de Jujuy. Así que sí, se ve que es un derecho solo para algunos. Luego de la detención por el acampe empezaron a aparecer otras causas que eran, por supuesto, necesarias para mantener en esa situación a Milagro Sala, con atropellos e irregularidades, a pesar de las denuncias y pedidos de organizaciones nacionales e internacionales que fueron silenciados por los grandes medios. En 2016, la ONU se expidió al respecto y ordenó la liberación de la dirigente. Digo ordenó porque entendían desde la ONU que por diferentes tratados internacionales a los que adhiere Argentina debían respetar lo que estaban pidiendo. Pero en Jujuy el Ejecutivo creyó que el fallo no era vinculante, ni siquiera lo creyó relevante. Un poco después, al año de detención de Milagro Sala, Amnistía Internacional publica un informe en el que se proponía derribar mitos acerca de la detención de Milagro Sala o de la causa Milagro Sala, mitos sobre la situación legal o llamémosle si quieren información que se estaba manipulando. Entre tanto que se decía y que se dice todavía hoy, el informe repara en una supuesta verdad establecida. ¿Qué es esta? El Estado Nacional no puede entrometerse.
Ese fue uno de los argumentos del discurso hegemónico que Amnistía Internacional calificó como falso. La detención de la dirigente viola artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados internacionales ratificados por nuestro país en la reforma constitucional en el año 1994. Por supuesto que no soy abogada, pero no necesitamos un abogado para leerlos y entenderlos. Quiero decirles, se entienden con mucha claridad cuando vamos y los repasamos. Sería largo, engorroso citar todos estos artículos que se mencionan, pero básicamente, ¿qué dicen? Que todos somos iguales ante la ley y que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Sí? Esto último nos conduce a recordar cómo Gerardo Morales se encargó, ni bien asumió, de tener su propia Corte Suprema Provincial. Sin ponerse colorado, amplió el número de miembros del tribunal, que eran 5, hasta ese momento a 9, con una ley que trataron en la Cámara de Diputados de Jujuy en tiempo récord, que fue por supuesto aprobada, y que tenía un premio para los radicales. Inmediatamente, de 72 horas después, ahí nomás, 2 de los diputados que aprobaron esa ley se transformaron en jueces. La justicia de Jujuy tiene el color del radicalismo, lo dice Milagro Sala, lo dijo aquí la última vez que hablamos con ella, y la verdad que no miente, no se equivoca si vamos a los hechos. Milagro es un recordatorio para los desobedientes del neoliberalismo, es una demostración de poder, hoy más que nunca es una demostración de poder. A un año del cambio de gobierno, su encierro comunica mucho más que antes. Milagro Sala como presa política es la amenaza vigente de un andamiaje que sabemos integrado por operadores judiciales corruptos, referentes políticos de la derecha argentina y medios de comunicación. La sostienen en ese lugar con recelo, no quieren perderla, no quieren verla en libertad, porque hay también allí un triunfo cargado de simbolismos, una lectura disciplinadora. Digo que es hoy más que nunca, a un año del cambio de gobierno, una demostración de poder, porque el encierro de Milagro ratifica que a pesar de haber perdido las elecciones, los artífices del lawfare, de la persecución política, siguen teniendo el mismo poder en la Argentina. No necesitan gobernar para tener poder y están haciendo gala justamente de eso. Pero además subyace ese prejuicio que buscan alimentar todo el tiempo, hace años, vinculando siempre a los referentes o defensores de los sectores populares con la corrupción. El populismo es mala palabra. Involucrarse en causas populares, trabajar para los pobres, empoderar a los sectores populares en Argentina es sinónimo de delito. Eso es lo que buscan instalar. Mientras refuerzan esa idea, ¿quién se va a atrever a levantar la mano para señalar la injusticia? Porque saben, muchos tienen miedo, que quedan inmediatamente en la línea de fuego. Disciplinan, trabajan con el miedo, desestabilizan, señalan, persiguen y ensucian, atención, con la misma facilidad que eligen a quién inmacular. Ese poder se arrogan, el de absolver a los criminales de traje que saquean al pueblo y de indultarlos, con el olvido colectivo. La situación de Milagro Sala habla de Jujuy, pero también habla de Argentina. Habla de una mujer presa de manera injusta, pero también habla de nuestra democracia e interpela a todos los que tienen la posibilidad de cambiar algo, porque callar o permanecer indiferentes es habilitar un juego peligroso, que es el mismo que encerró en Brasil a Lula o que corrió a Evo de Bolivia. Repasaba hoy temprano y lo compartíamos en el muro, lo que decía Gramsci cuando argumentaba su odio a los indiferentes. La indiferencia, decía, opera potentemente en la historia, opera pasivamente, pero opera. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad. Y definitivamente este es un momento para no ser indiferentes, para abandonar el neutralismo y disipar dudas, para moverse estratégicamente, pero moverse. Porque los que marcan hoy la agenda y abusan del poder en la Argentina se hacen fuertes en esas zonas liberadas por la indiferencia, el miedo o la indecisión.